Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemática de Oposiciones. En esta ocasión continuamos con el tema 34 y vamos a hablar sobre los axiomas de congruencia. Los axiomas de congruencia nos van a servir para establecer una relación de equivalencia entre segmentos llamada relación de congruencia. Esta relación de congruencia, como acabo de decir, es una relación de equivalencia, por lo tanto va a cumplir la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva, aunque no nos vamos a centrar en ello. Vamos a hablar sobre las características fundamentales de lo que son la congruencia de segmentos. Y posteriormente hablaremos en particular de la congruencia de ángulos, ya que tiene unas características fundamentales a la hora de considerar cuando estamos hablando de los triángulos, cuáles son los criterios pues, para identificar que dos triángulos son congruentes, ya que consideramos no solo los ángulos, sino también los lados, que en este caso serían los segmentos. Pues bien, los axiomas de congruencia son los que aparecen en pantalla. El primero de ellos nos dice que un segmento siempre es congruente consigo. Ser congruente es que tiene el mismo tamaño. Ser congruente es que tiene el mismo tamaño aunque no tenga la misma orientación, aunque esté dado la vuelta, digamos, esté aplicado sobre él una serie de transformaciones. Dado un segmento AB y un punto A', siempre es posible encontrar otro punto B', tal que AB y A'B' son congruentes. Es lo que estábamos hablando. Siempre es posible encontrar, dado un segmento y dado otro punto cualquiera, siempre es posible encontrar un punto B para el que esa distancia, la distancia que hay entre A' y B', va a ser la misma que hay entre A y B. Y al cabo es lo que buscamos con lo de ser congruente, que eso es lo que quiere decir. En segundo lugar, se nos dice, el segundo axioma, dice que si tres segmentos cumplen que AB es congruente con A'B' y AB es congruente con A segunda, B segunda, entonces A'B' es congruente con A segunda, B segunda. Es decir, si dos segmentos son congruentes, si un segmento es congruente con otros dos, entonces esos dos son congruentes entre sí. Que es como podemos recordar, es la propiedad transitiva. En el primer lugar hemos visto la propiedad simétrica y la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva es que el segmento es congruente consigo mismo y la propiedad reflexiva que podemos encontrar otro para el cual pues, son congruentes. El tercer axioma nos dice que si AB y BC son dos segmentos con B como único punto en común y A'B' y B'C' son dos con la misma condición, entonces, si AB es congruente con A'B' y BC es congruente con B'C', se tiene que AC es congruente con A'C'. Esto es simplemente tenerlo en mente. Tenerlo en mente que cuando tenemos dos segmentos y el punto que hay entre ellos es común, entonces tenemos la situación que estamos viendo y otros dos en los que tenemos la misma condición, es que el B' sería común. Entonces, si AB es congruente con A'B' y BC es congruente con B'C', se tiene que AC es congruente con A'C'. Como podemos observar, en este caso, lo que estamos considerando son los triángulos. Estamos considerando los triángulos porque nos dice, sería ABC, son dos segmentos que tienen un punto en común. Y A', B' y C' están en la misma condición, tienen un punto en común. Entonces nos dice que si A, B es congruente con A'B' y AC es congruente con A'C', BC. BC porque es lo que tenemos. BC es congruente con B'C', entonces, ahora sí, AC es congruente con A'C'.
nos están definiendo, con este tercer axioma, nos están dando a entender que lo que estamos hablando es sobre triángulos. Precisamente si cerramos el triángulo, pues tendríamos precisamente que aparece en pantalla. Este axioma tiene que ver solo y exclusivamente con los triángulos. Vale. En esta situación hay que decir que se puede definir la idea de ser menor. Un segmento que sea menor que otro. Un segmento, dados dos segmentos AB y CB, se dice que AB es menor que CD si existe un punto entre C y D tal que AB y CE, un punto E, entre... Vamos a ponerlo porque es que claro, al decir todas estas cosas, queda un poco, pues digamos, en el aire, ¿no? Hasta que no se ve con claridad, lo que nos está diciendo es que AB lo voy a hacer muy exagerado para que se vea efectivamente que son distintos y que CD es menor. AB es mayor que CD o CD es menor que AB, en el caso en el que entre A y B encontramos un punto E, de forma que AE sea congruente con CD. Es lo único. Pero el punto E tiene que estar entre A y B. Eso es. Esa es la definición. Creo que antes lo he dicho al revés, pero es que es lo mismo. Simplemente al permutar los, los extremos del segmento, los nombres de los puntos, es lo único que cambiaría. Y ahora llegamos a una parte importante. Ya hemos visto que los triángulos podemos establecer una congruencia entre ellos, pero si volvemos a observar los axiomas de congruencia, también nos vamos a dar cuenta de cuáles son las características de los axiomas referidas a la congruencia entre ángulos. Igualmente, que estos tres axiomas se enuncian los axiomas de congruencia para ángulos que definen la relación de congruencia entre ángulos. De nuevo, una relación de equivalencia, reflexiva, simétrica y transitiva, como podemos recordar del tema 11. El primero de ellos, como podemos ver, el primero de ellos permite el transporte de ángulos. De hecho, lo que estamos haciendo en el primero, en este caso, es el transporte de segmentos. Pues el primero permite el transporte de ángulos. El segundo permite establecer las clases de equivalencia. De aquí estamos hablando de las clases de equivalencia de los segmentos. Los segmentos que tienen la misma clase de equivalencia y que se van a identificar por uno de ellos, que va a ser el representante de clase. Si tenemos el tema 11 en mente, es simplemente aplicar la definición y las características de las relaciones de equivalencia. Y el tercero es el criterio de congruencia lado-ángulo-lado, que es el que hemos estado viendo. Precisamente, en ese caso habríamos visto lado-ángulo-lado y en este caso pues también podemos ver el ángulo lado-ángulo, que es lo mismo. Todo ello nos lleva a la congruencia entre triángulos y a los criterios que podemos tener para realizar una congruencia entre triángulos, para saber si dos triángulos son congruentes o no. Pues bien, los criterios son los siguientes. Vamos a verlo. Los criterios son los siguientes. El primero nos dice que dos triángulos son iguales si tienen los mismos ángulos. Congruentes, que no iguales. Iguales quiere decir que están incluso en la misma posición. Congruentes quiere decir que pueden estar en posiciones distintas, en diferentes... por ejemplo, este triángulo, un triángulo recto y este también es recto y tiene... este no me ha salido muy bien, ¿no? Sí, vamos. Es recto y vamos a suponer que los lados son iguales. Entonces, este ángulo es igual que este ángulo es igual que este y este ángulo
es igual que este otro, por lo tanto son iguales. Ese es el primer... por aquí. Tienen los ángulos iguales. Segundo, los lados homólogos son congruentes. Tercero, tienen un ángulo igual y los dos lados de ese ángulo que forman ese ángulo congruentes. Y también uno muy parecido a este último, pero el cuarto criterio sería dos ángulos que tienen respectivamente congruentes dos lados desiguales y el ángulo opuesto al mayor de ellos. Es decir, congruente. Dos lados desiguales y el ángulo opuesto al mayor de ellos igual. Pues ya está, estos son los 4 criterios de congruencia de triángulo y derivan de los axiomas de congruencia, que los voy a volver a poner en pantalla para despedirme ya con ellos. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Adiós.